Dios les bendiga a todos los hermanos, amigos y familia que posiblemente ven estos cortos videos. En esta ocasión, pues para mí es una bendición tocar un tema muy trascendental. Todos hemos de alguna manera leído la palabra del Señor y algunos la entendemos muy bien, ¿verdad? Con la forma correcta de interpretar la palabra del Señor. Otros entendemos muchas veces la palabra de Dios literalmente o la utilizamos literalmente. Y es importante que sepamos esto, hermanos, que la palabra de Dios debe tener una sola interpretación. Pero para iniciar, hermanos, amigos, familia, eh, aquí ustedes ven un cuadro bien importante y es acerca del derramamiento de sangre, ¿verdad? Y eso lo está haciendo un corderito, es un sacrificio. Aquí esto nos va a remontar a siglos, ¿verdad? Antes, o miles de años antes, ¿verdad? Cuando se dio aquella manifestación del castigo de Dios para Egipto, cuando estaba matando, ¿verdad? A los primogénitos. ¿Por qué? Porque ese pueblo había cometido un error muy grave. Ese pueblo, en egipcio. Pero veamos aquí, en detalle lo vamos a ver más adelante. Y aquí vemos el sacrificio del Señor Jesucristo. Y en ambos, ¿verdad? En los tres cuadros vemos que hay derramamiento de sangre, de alguna o de otra manera. Pero veamos, hermanos, por la sangre de Jesucristo, como nos había dicho al inicio. Pero Mateo 26, 28 nos dice una clave importante y solo con este pasaje deberíamos decir o deberíamos de entender para qué es el uso de la sangre de Cristo. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Solo con este versículo, hermanos. Ni siquiera debería utilizar otros versículos para decir para qué sirve la sangre de Jesucristo. Aquí dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Pero como a veces pasamos de largo, ¿verdad? Cuando leemos la palabra del Señor y a veces seguimos lo que otros practican y esto no es adecuado, esto no es correcto. ¿Y de qué manera lo utiliza mucha gente? Porque mi tatarabuelo lo hicieron, mis abuelos lo hicieron, mis antepasados, perdón, lo hicieron, yo también lo voy a hacer. Muchos, ¿cómo utilizan la sangre de Cristo? Bueno, con la sangre del Señor Jesucristo protejo mi casa. La sangre del Señor Jesucristo protege mi carro, mi moto, mi bicicleta, cuando voy al trabajo, cubro a mis hijos, cubro a mi familia, me presento ante un examen, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro para que no vaya bien el negocio que tengamos y rociamos, incluso le echamos aceite, con la sangre de Cristo sanamos a los enfermos, para rociar sobre Satanás y sus demonios, la sangre de Cristo te quema. Para eso muchas veces utilizamos la sangre de Cristo, quizás habrán otras prácticas más, pero no. Yo lo aprendí muchas veces de esa manera porque lo vi de otros y no me percaté de lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, somos tradicionalistas, somos supersticiosos y a eso es a lo que Dios quiere que nosotros aprendamos el día de hoy. Pero miramos algunos textos, usted va a decir, bueno, pero si así lo dice la palabra del Señor, mire Éxodo 12:7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Hermanos, esto no se puede sacar de contexto. Se recuerda aquellos dinteles que uno se manchaba la sangre. De esto se trata. Hermanos, la experiencia que vivió el pueblo de Israel en esa época en Egipto fue una palabra específica, fue una orden que Dios dio a estas personas y tomarán de la sangre, dice, y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Fue para un pueblo específico, fue para un evento específico, para un momento específico. No aplica para el nuevo pacto. Y esa práctica, hermanos, que se hacía, hermanos, era en el viejo pacto. Tomaban un cordero. Cada familia, mis hermanos, tomaban un corderito, rociaban la sangre de esos corderitos sobre los dinteles. ¿Por qué, hermanos? De alguna manera también significaba una celebración de la Pascua de ahí en adelante. Y era a la vez protección en ese entonces, en ese momento, para poder ver, porque Dios estaba castigando o iba a castigar por medio de sus juicios con las plagas contra ese pueblo egipcio, ¿verdad? Que están donde estaba el pueblo de Israel. Entonces, para eso se solicitó que rociaran de sangre los dinteles, ¿verdad? Para que Dios los protegiera, porque él estaba incluso buscando los primogénitos, ¿verdad? Que los que tenían que morir. Era una cosa terrible, hermano, pero era algo que Dios estaba haciendo en ese entonces. Ahora, si nosotros entendemos, hermano, Cristo es el nuevo pacto. Cristo es el Cordero.
que nos va a redimir, que nos va a sanar, que nos va a, perdón, sanar, sino perdonar, ¿verdad? Hacer remisión de nuestras faltas, hacer remisión de nuestros pecados, de todas las malas actitudes. Hay otro pasaje que se toma también en fuera de contexto y dice, y ellos le han vencido, o ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo, del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ya ve, hermano, te va a decir, ya ve que con la sangre de Cristo tenemos que vencer. ¿De qué manera Jesús venció en la cruz, hermano? ¿De qué manera? Entregando su vida y derramando su sangre. Esa fue la forma de pelear del Señor Jesús para salvar a todo el mundo. Pero veamos el contexto de Apocalipsis 15:57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Derramando su sangre en la cruz del Calvario. Por eso es que la victoria nosotros la tenemos ya ganada, porque el Señor Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Veamos Mateo 26, 27, 28, en ese contexto. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, bebed de ella todo, dijo, porque esto es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto, un nuevo nacimiento, se puede decir, una nueva forma de vivir el evangelio, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Y aquí viene la otra palabrita, remisión, remisión de los pecados, perdón de los pecados. Y veamos, hermanos, véanlo usted, búsquelo usted en internet, búsquelo ahí en Google y en otros lados, y los que han sido de otra religión, usted sabrá lo que estoy diciendo. El origen, hermanos, de la forma del uso de la sangre de Cristo viene de la oración de la sangre de Cristo, que lo tiene la Iglesia Católica. Y eso sucede desde ahí. Por eso muchos cristianos tenemos esas prácticas, hemos adoptado esas prácticas y las hemos traído al Evangelio. Por eso es importante, hermanos, que veamos bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces, bueno, hermanos, entonces, ¿cómo debemos utilizar la sangre de Cristo? La sangre de Cristo tiene varias funciones, hermanos. Usted puede ver ahí en la palabra en Romanos 5, 8, 9, la sangre de Cristo, hermanos, fue para justificarnos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Miren, pecadores, Cristo murió por nosotros, pues por mucho más estando ya justificados en su sangre. Ahí lo dice. Veamos, ¿para qué se usa la sangre de Cristo? Para redimirnos, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Para qué más? Para limpiarnos de culpa, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, mire, limpiar, perdonar vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, para que sirvamos, perdón, al Dios vivo, para limpiarnos de culpa. Ese es el uso de la sangre de Cristo. Para santificarnos, usted lo puede ver ahí en Hebreos 13:12. ¿Para qué más? Para reconciliarnos. Usted lo mira en Colosenses 1:20 al 22, lo puede leerse también. ¿Para qué? Para entrar en completa libertad al lugar santísimo. Hebreos 10:19, se lo quiero leer también. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por quién? Por la sangre de Cristo, es decir, que ya nos hizo aptos, porque antes era una sola persona que entraba al lugar santísimo, porque si todos entraban, todos eran consumidos, y solo una vez entraba al año ese sacerdote. Pero ahora con el sacrificio de Cristo, con el uso de la sangre de Cristo, tenemos completa libertad para entrar al lugar santísimo, santísimo, perdón. ¿Para qué más es el uso de la sangre de Cristo? Para perfeccionarnos. Miren, eso lo dice Hebreos 10:14. Entonces, hermanos, como lo dice en primero Corintios 4:6, que no debemos pensar más de lo que es debido. Si no está en la palabra del Señor, no podemos agregar más. Es importante. Entonces mencionemos, ¿sabe qué? ¿Cuál es la forma correcta de que el Señor nos proteja? Según Juan 14:13, utilicemos el nombre de Jesús. También en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que el Señor va a proteger mi casa, pero no es la sangre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús ponemos en las manos de Dios, ponemos en las manos de Cristo Jesús mi casa,
Ponemos en las manos de Dios, hermanos, nuestros hijos, si vamos a participar en un examen, pero obviamente si hemos practicado, si hemos estudiado, en el nombre de Cristo Jesús, sé que tú me vas a dar el entendimiento o la capacidad de la memoria, del análisis, de la crítica para poder hacer un examen. En el nombre de Cristo Jesús, yo lo voy a hacer. Pero yo sé que me he esforzado también. Y mire, hermanos, para sanar enfermos también. La sangre de Cristo no es para sanar. La sangre de Cristo es para perdón de pecados. Y si vemos a un enfermo en casa, ¿sabe cómo podemos utilizar la sangre de Cristo? Cuando alguien está enfermo. Mira, Dios pues puede sanarte, por supuesto, pero es importante que te arrepientas de cualquier falta, perdón, cualquier error que hayas cometido. Y la sangre de Cristo te va a limpiar, la sangre de Cristo te va a perdonar. Y entonces ahí le vas a pedir a Jesús que sane tu cuerpo. Esa es la forma correcta de usar la sangre de Cristo. Mire, perdón, había dejado esos pasajes de un lado. Pero usted puede ver ahí otras citas, hermanos. En Salmo 119, 114, en el Salmo 59, cómo utilizar la forma correcta, ¿verdad? De nuestra protección, si queremos verlo así. ¿Quién nos debe proteger? ¿Quién nos debe cubrir? Salmo 118, 6, Salmo 91, 4, el abrigo del Señor, el abrigo del Altísimo, dice, ¿verdad? Va a morar sobre nosotros, los que intentamos obedecerle o no fallarle. ¿A qué concluimos, hermanos? ¿Cuál es el uso correcto de la sangre de Cristo? Para perdón de pecados, para redimirnos, para perfeccionarnos, para entrar en completa libertad al lugar santísimo y todo lo que ya vimos acá, hermano. Y pidamos todas las cosas que anhelemos, pero va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. No significa que todo va a ser, sino que lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedir todo en el nombre de Jesús. Y con esto cierro con una observación. Hermanos, la sangre de Cristo no es un amuleto, no es superstición. La sangre de Cristo fue derramada para remisión de nuestras faltas, remisión de nuestros pecados. Y que cuando participemos de la cena del Señor, podamos analizar, sí, Señor, tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Es para entregarnos, hermanos, al Señor Jesucristo. Gracias, hermano, por escuchar. Espero que hayamos comprendido algo de esto. Y en la palabra de Dios, busque, analice, investigue y verá que el Señor le va a dar a entender esas cosas que están ahí en su palabra.